les voy a mostrar. Bueno. Bueno, entonces lo que habíamos pactado originalmente, sobre todo en el laboratorio, pues porque lo demás era más o menos, pues permanece más o menos sin cambio, ¿no? Voy a volver a lo que inicialmente habíamos pactado, que eso estaba aquí en el programa, que está en la plataforma UTP. Es que no podemos rayar mucho sobre eso, pero bueno, aquí está. Esto es lo que originalmente se había pactado, ¿no? Que teníamos los exámenes todos en 30%, ¿sí? Y pues íbamos a hacer básicamente 1, 2, 3, 4, 5 exámenes, ¿no? Hasta ahora hemos hecho de esos 5, pues realmente hicimos uno, y luego el de neutralización 2 y el de redox 3, o sea que nos quedan faltando los exámenes, que son el de precipitación, complexometría y el de métodos gravimétricos. El de tareas y consultas, eso todavía permanece, ¿sí? Y el examen final acumulativo también. O sea, esto era lo que estaba planteado, esto nos sumaba el 50% de la asignatura, ¿no? O sea que esto no tiene cambio, ¿no? Ahora, en la parte práctica, la parte del laboratorio, teníamos que los quizzes valen el 10%, eso sigue igual. Las muestras de laboratorio en total 25. Y aquí pues tengo que hacer una claridad con a qué se refiere muestras. No son prácticas de laboratorio, sino muestras de laboratorio. Y ya habíamos discutido eso, que las muestras pueden ser más o menos dependiendo de la práctica. Por ejemplo, el laboratorio de Warder tuvo 3 muestras, entonces la evaluación sería esas muestras, ¿no? Bueno, entonces un resumen de lo que, o cómo ha cambiado eso. Quiero por un momento detenerme a hablar de este 25%. Aquí les voy a mostrar a qué me refiero. Entonces era un 25% de muestras, ¿no? Muestras, a ver, ¿cuáles muestras realmente tuvimos, ¿no? Lo que habíamos definido como muestras, primero fue el laboratorio de calibración de material volumétrico. Esa se consideró como una entrega y como una muestra, ¿no? Digamos que esa fue la muestra número 1. Luego tuvimos el primer laboratorio de cationes, que eran el grupo 1 y el grupo 2. Esa fue una sola entrega. El tercero fue el laboratorio de cationes del grupo 3 y del grupo 4, ¿no? Y luego ya comenzamos pues con las muestras de análisis cuantitativo. En un solo laboratorio tuvimos 3 notas, que fue Warder 1, Warder 2 y el de Warder 3. La siguiente fue Winkler. De hecho, ustedes entregaron dos muestras o resultados, pero como les mostré en la entrega que les hice la semana pasada de esas notas, no sé si se revisaron todos, los resultados no fueron muy buenos. Los porcentajes de error fueron muy altos y no sé si hubo problema de cálculos o realmente fue un problema de operativo en el laboratorio, pero digamos que decidí solamente promediarlas y que pesaran como una sola nota. Entonces, primero, no sé si están de acuerdo con eso. Fue una sola muestra, ¿no? Que combina las dos. Pues sí, es favorito, sí. Yo creo que eso les convenía a casi todos, ¿no? Porque las notas no fueron muy buenas, entonces en lugar de poner 2 veces un 2, pues les puse un solo 2, que fue el promedio de las dos. Bueno, hasta aquí fueron las muestras que sí logramos realizar en el laboratorio. Todo lo que siguió de ahí en adelante, hasta hoy, fueron muestras o laboratorios que no se realizaron realmente. Fueron unas notas que sacamos. Entonces, las voy a colocar en otro color. La muestra 8, que fue el taller de permanganato de potasio, que fue un taller. La 9, que fue lo de dicromato de potasio. La 10, que fue los métodos con yodo. La 11, que serían los métodos de precipitación. La 12, que fueron los métodos complexométricos.
Y la 13, que fue el de esta semana, los métodos gravimétricos, ¿no? Hicieron esta semana. Entonces la idea era que esas notas iban a tener 50% de un taller y 50% de un posible laboratorio. Pero, como ustedes se dieron cuenta y como les informé ayer, esas prácticas de laboratorio no se van a poder hacer. Entonces, digamos, ese 50% adicional, que era la nota real de un laboratorio, pues equivaldría más o menos a esto. A ver, yo quiero mostrarles las cuentas bien claras. Teníamos un 25% que iba a estar dividido básicamente entre 13 muestras, ¿no? Eso nos da, ¿qué es eso? 25 dividido las 13 muestras, eso nos daba que cada muestra tenía un peso de 1.92%, cada una, ¿no? Cada una. Es decir, que ese peso seguiría siendo el mismo para las que sí pudimos hacer, que fueron 13, ¿no? Y 13, pues es, perdón, es a 7, sería 25 dividido 13 por 7. Esto nos representa el 13.46% de la asignatura, ¿no? Pues estamos en total de la asignatura que eran 25% de las muestras de laboratorio. Este restante porcentaje iba a ser el resto, ¿no? 25 menos 13.46. O sea que esto iba a ser el 11,54%, ¿no? Siempre y cuando pudiéramos haber hecho la práctica para complementar el taller. ¿Sí? Entonces, estoy hablando que de esto únicamente el 50% se cumplió, que fue el taller. O sea que el otro 50%, que era el laboratorio, quedó faltando. ¿Sí? Falta. O sea que es de 11.54 dividido 2. Esto representa un 5,8% que no se evaluó en forma como se había pues, planeado, ¿no? Que iba a ser una práctica de laboratorio. Bien, dentro del resto de las asignaturas, perdón, de los ítems que teníamos para calificar estaba esto, una muestra final. Sí, esa muestra final también era una práctica de laboratorio. O sea, aquí voy a sumarle otro 10% que era de una práctica que no se pudo hacer, ¿no? Y digamos que de esta parte de la técnica de laboratorio, de las 13 prácticas yo pude estar en 7, por lo tanto diría que de esto yo podría evaluar la mitad, ¿no? O sea, digamos un 2.5% aún queda pendiente, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar que esto es lo que queda pendiente. Por los talleres, perdón, por las prácticas que no se pudieron hacer de estos que están acá en diferente color, la muestra final que pues era una ejecución práctica y este 2.5% que es básicamente la mitad de la nota de desempeño, ¿no? Que era en el laboratorio. Entonces, si sumamos con cuidado, esto es 5.8 más 10 más 2.5. Esto nos da un 18,3%. Entonces, este porcentaje necesitamos evaluarlo. ¿Sí? Bueno, voy a regresar un poco, ahorita hablamos de ese 18%, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice en cuanto a cómo se modificó esto? Todas iban a sumar igual, ¿cierto? Cada una de estas 13, pero resulta que al final estas no se pudieron hacer completas, ¿no? Estas de acá, estas 6 prácticas de acá. Entonces, lo que yo hice fue que las que sí se hicieron completas tienen el doble de peso de estas que no se hicieron completas. Es decir, aquí tenemos estas de acá, yo tengo que sacar de ahí este 5.8. O sea, que si saco ese 5.8, estas muestras de laboratorio ya no valdrían 25%, sino únicamente 20%. ¿Sí, sí es claro hasta ese punto? Y saco este 5.8 que faltaba pues de evaluar. No sé si hasta aquí va esto claro. Me devolví a las muestras de laboratorio. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, ya estas muestras de laboratorio no valen el 25%, sino únicamente el 20%.
Y eso es lo que les voy a mostrar acá. Este es como el árbol de la evaluación. Entonces, lo que yo hice... Profe, Sí. pero entonces, listo, las otras valen el doble, pero entonces, ¿por qué las de permanganato y cromato, bueno, las de ahí para abajo, las que no hemos hecho, todavía siguen apareciendo como la mitad de la nota? O sea, por ejemplo, si uno se saca, aparece como 2,5 y así, ¿por qué? No sé, porque les estoy mostrando acá lo que yo tengo en el sistema. El sistema como que tarda en actualizarse, no sé, miren. Aquí tengo notas, muestras de laboratorio, 20%. Y las que tienen carpeta eran las que básicamente tenían antes dos componentes. Entonces, lo que yo hice fue que esas muestras que sí fueron muestras, ¿cuáles son las que sí están como muestras? A ver, yo creo que es más fácil cerrar las demás. A ver, estos son los exámenes de laboratorio, los exámenes teóricos y esto es lo demás. Bueno, las muestras todas están aquí. Estas son las muestras, las que ustedes pueden ver. Entonces, las muestras de laboratorio valen 20%. De complexometría, gravimetría, dicromato, permanganato, yodo, precipitación, estas están constituidas únicamente por un taller y yo tengo aquí que valen el 100%. ¿Sí? Entonces, el taller vale el 100% de esa nota y lo que pueden ver es que las que sí fueron hechas en el laboratorio, como estas de material volumétrico, cationes, ¿sí? Todos los cationes, estas valen el 10%, cada una de ese 20%, mientras las que son talleres valen solamente el 5%. Y eso es lo que tengo acá. ¿Sí? O sea, eso Entonces, es lo que falta actualizar, ¿no? Porque en la sí, plataforma todavía aparecen todas como el 7,7% y aparece el taller como la mitad de la nota. sí, miren que ahí aparece taller, por ejemplo, aquí les voy a mostrar lo que aparece con complexometría. Esta de complexometría vale el 5% de ese 20, ¿no? Y el taller vale el 100%. Entonces sí es como que el sistema tiene un tiempo de no sé, de retardo para actualizarse. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, entonces esa fue la primera forma, ¿no? Pues yo hice básicamente el cálculo que cada una de las que fue completa costara o tuviera un peso del doble de las que no, ¿sí? Entonces eso eran las muestras de laboratorio. Les estoy mostrando pues lo que hay ahí. Pues de pronto para que se vea un poquito más organizado, era dicromato, solo, pero pues yo ya había digitado estas notas y el problema era grande si yo trataba de como que aquí apareciera directamente el taller en lugar de esto, pero pueden ver que todos los talleres valen el 100%. Las notas de los laboratorios que sí se hicieron valen 10% y las que son solo talleres valen el 5%. Entonces, eso es lo que se resume acá. Si ustedes miran esto, entonces cada una de estas valiendo el 10%, estos son 70%. Y cada una de las restantes 6, que valen cada una el 5%, es el restante 30%. Entonces, este pasó de ser el 25% a solo el 20%. El 20% de ahí. Entonces, esa fue la forma de ajustar las muestras de laboratorio. Ese porcentaje ya no es el 25, sino el 20. Y las notas de las que se hicieron efectivamente son el 70%, 7 prácticas. Y las notas de las 6 que fueron solo un taller, esas son solo el 30%. Entonces, digamos que ahí está, se guarda la proporcionalidad. Bueno, ahora vuelvo otra vez acá a lo que entonces faltaba, ¿no? Tendríamos los quizzes y los exámenes, eso no cambió, pero entonces ahora tenemos que evaluar este 18,7%. La forma en la que pues he pensado que podemos hacerlo, pues una práctica de laboratorio no podemos hacerla, ¿sí? Y recuerden que este 18 venía de este que era una muestra final, que es casi lo que valía todo, o sea, fue una muestra final en la que la metodología era básicamente que a ustedes se les iba a asignar un analito y ustedes tenían que preparar la práctica, pedir los reactivos y luego ejecutarla. Y yo les entregaba una muestra problema y la analizaban, reportaban. Pues el trabajo era completo. La planificación, la ejecución y el procesamiento de los datos. Y se calificaba en las mismas condiciones, con porcentajes de error y todo eso. Este de acá, que son las prácticas de laboratorio que no se pudieron hacer. Y esto de acá era el desempeño que pues básicamente yo no lo pude visualizar bien porque no estuve suficiente tiempo en el laboratorio con ustedes para poder ver
evolución tuvieron, ¿no? Y pues algunos, tal vez, si yo en ese momento les hiciera esa calificación basados en lo que vi en las prácticas que tuvimos, pues recuerden que eso hacía parte del uso de los instrumentos adecuados, las normas de seguridad y de higiene en el laboratorio, ¿cierto? Y algunos tal vez no saldrían muy bien librados de eso. Bueno, entonces, lo que les traigo pues para realizar esto es un trabajo, lo llamaré trabajo final, ¿sí? Y ese trabajo final básicamente pretende hacer como una simulación de esa muestra final que ustedes iban a hacer. Es decir, a ustedes yo les asignaría, ahorita lo hacemos, por sorteo, un analito que deben analizar y la muestra en la cual debería estar ese analito. Pues, por ejemplo, supongamos que a alguien le tocó determinar calcio en leche. Entonces la idea de ese trabajo es que es en parejas, en las parejas de laboratorio. Esa pareja de laboratorio tendría que consultar qué método usar. Por ejemplo, si fuera calcio, con todos los métodos que ya hemos abordado hasta este momento, ¿qué tipo de análisis harían para determinar contenido de calcio en una leche, por ejemplo? De la experiencia que tenemos hasta ahora. Ya abordamos varias técnicas, todas las técnicas del semestre. ¿Cuándo analizamos calcio? ¿Por qué técnica? Complexometría. Por complexometría, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué diferencia tiene esta muestra con respecto a la muestra de cemento? Pues hay varias, ¿no? Primero, no es una muestra sólida, sino que es un líquido. Y seguramente en esa muestra habrán cosas que interfieren con la titulación. O sea, no podemos simplemente decir, midamos 100 mililitros de leche, agreguemos unas gotas del indicador y comencemos a adicionar ETA hasta que eso dé cambio de color y listo, contenido de calcio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ser que el calcio no esté libre y recuerden que en el cemento tampoco lo estaba. En el cemento lo que se hacía era tratar ese cemento con un ácido clorhídrico para convertir esos óxidos en cloruros que estaban ya en solución. Entonces, seguramente ese grupo tendría que ir y buscar cómo descomponer la muestra de leche para que se liberen los iones de calcio. Y luego analizar, después de ese tratamiento, ¿será que el pH es el adecuado para análisis? Entonces, digamos que este tipo de trabajo los lleva un poco a cuestionarse sobre qué tanto aprendieron en el curso. Por ejemplo, ya saben que el complejo entre el calcio y el EDTA no se forma pH ácido. Bueno, entonces hay que subir el pH. ¿Con qué subimos el pH? Pues ustedes saben, con hidróxido. ¿De qué concentración? Ese tipo de cosas. Entonces, el trabajo final pretende eso, que cada pareja de laboratorio tenga su muestra, como si fuera a hacer el análisis final, ¿sí? Y digamos que el producto a entregar sería una guía de laboratorio para eso, para esa práctica. Y la guía, pues, la guía para la guía sería básicamente cada una de las que ustedes alcanzaron a usar o de las que alcanzaron a analizar durante el semestre. Lo que haríamos sería como tratar de imitar una guía de laboratorio como las que hay en el manual que usamos. Es decir, la guía debe tener un pequeño fundamento. Ahorita les voy a hablar en detalle pues, de qué contendría el trabajo, pero más o menos sería eso, tener un pequeño fundamento y luego una descripción de paso a paso. Medir tantos mililitros de muestra, adicionar esto, utilizar papel indicador para tal cosa. Una guía operativa, que sería como si ustedes la fueran a hacer en el laboratorio. Imagínense que ustedes le van a entregar esa guía, esos paso a paso a un estudiante o a un analista que lo va a llevar a cabo. Entonces debe tener el fundamento, la descripción paso a paso, al final qué cálculos se deben hacer y un formato de entrega de resultados. Ya un trabajo que puede ser entre 2 y 3 o 4 páginas, depende de qué tan complejo sea el resultado. Entonces, digamos que reevaluando los porcentajes, aquí, esta técnica de laboratorio, pues yo diría que la otra mitad, ese 2.5%, pues lo incluiríamos en ese trabajo. Entonces, el trabajo final, ese trabajo, como se los estoy describiendo, tendría un peso del 20%. Y ahí estaríamos incluyendo lo que estaba antes como desempeño, la muestra final y lo que no se alcanzó a hacer de las prácticas de laboratorio. Lo demás permanece igual, es decir,
Estos quizzes siguen valiendo el 10%, las muestras de laboratorio ahora solo valen el 20%, y lo demás, entre muestra final, técnica de laboratorio y el restante porcentaje de las muestras, pues se le cargó a ese trabajo final. Entonces, en este momento, sí. O sea que ese es un solamente de la parte práctica y de todo en general. Es el 20% total de la asignatura. Ah, ok. Es un 20% total. Entonces el trabajo sería, ahorita les hablo pues un poco del trabajo como tal, pero el trabajo es no solamente entregar el producto, ¿sí? Entregar el producto que sería un documento, es una guía laboratorio, o sea, un documento que ustedes me entregarían, pero el documento únicamente tendría un 75% del peso, de ese 20, ¿no? El otro 25% es una sustentación individual por cada grupo. Yo les voy a hacer preguntas sobre lo que me entregaron, ¿sí? Básicamente el propósito de esa reunión cara a cara, o bueno, voz a voz, porque no es necesario que nos veamos, es yo quiero evaluar que los que están presentando ese trabajo realmente lo hayan hecho y tengan conocimiento del contenido total, ¿sí? Entonces, el documento, la calidad del documento como tal es del 75% y el otro 25% sería el resultado de la evaluación oral, ¿no? Una sustentación. Ya pues lo que haríamos sería, pues, definir unos horarios en los que, no sé, en ya 10 minutos por pareja, yo los puedo entrevistar y pues con las preguntas que yo les haga de lo que me entregaron, eso sería pues después de que me lo entregan y tal vez a la siguiente semana haríamos el ejercicio de esto, ¿no? O pues en el momento yo lo puedo ir revisando y hacer preguntas, algunas serán pues con el genuino, o la genuina intención de conocer el resultado y otras pues para evaluar qué tan comprometidos estuvieron en la realización de ese trabajo. Bueno, entonces en ese momento solo quiero preguntarles si es claro pues por qué el cambio, ¿no? Y pues lo otro es que no tenemos una forma de evaluar ese porcentaje restante y me parece que este trabajo sería una forma como de dar cierre y aplicación de todo lo que evaluamos o de lo que vimos durante el semestre para la asignatura. ¿Qué piensan del trabajo? Profe, ¿cuándo tenemos que entregarlo? De eso precisamente tenemos que hablar. Ustedes ya saben pues que el semestre se amplió 2 semanas, o sea que básicamente el calendario iría de esta forma. Tenemos, esta semana estaríamos terminando el 15, ¿cierto? Y clases como tales hay hasta el 5 de junio. O sea, hay 3 semanas más de clases. Luego, la siguiente semana, esta es la semana muerta como tal, la semana de preparación de exámenes, y durante este tiempo sería el examen final, porque pues recuerden que tenemos un examen final que vale el 15%. Entonces, la idea es que ese trabajo esté listo para esta última semana. O sea que tendrían unas 3 semanas. ¿Qué, profe? ¿No podría repetir? Bueno, es que se le está entrecortando. El semestre va hasta el 5 de junio en clases. Luego la siguiente semana de junio, esta semana, es la semana de preparación de exámenes, su semana muerta. Y la siguiente semana sería el examen final. O sea, el examen final, márquenlo el 17 o el 16, miramos qué día conviene más, 17 o 16 de junio. ¿Sí? Lo que yo podría hacer es que ese trabajo final lo entreguen, puede ser durante la semana muerta o antes, y si por ejemplo el examen es el 16, el 17 hacemos la sustentación del trabajo, o al contrario, ¿no? O sea que más o menos para el trabajo tendría que estar listo una semana antes, ¿sí? Y este día, pues podríamos mirar cómo, por ejemplo, el martes en la tarde, que tenemos las horas del laboratorio, hacer en esa sesión durante toda la tarde, de acuerdo con la disponibilidad que tenga, las entrevistas, ¿no? Digamos, por ejemplo, de 2 a 2 y cuarto, del grupo tal, y así, etcétera, ¿no? Entonces, la sustentación sería esta semana y el examen final también, pero el trabajo sí tendrían que entregarlo un poco antes, ¿no?
La idea es que durante ese tiempo estén preguntando y entregando como unos avances de lo que han hecho, preguntándome si está bien, qué me falta o qué le puedo adicionar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el trabajo sería este, ¿no? Ya pues hablaremos de qué analito les queda a cada uno. Ahora, lo otro, haciendo pues como un paréntesis en este momento, es que nos faltan 2 exámenes parciales. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que los exámenes deberían hacerse a los 8 días de que se acaba la técnica, como tal, ¿no? O sea que en ese orden de ideas, hoy tendríamos que estar haciendo el examen de complexometría con precipitación. Pues, pero no se hizo así. Entonces, yo tengo 2 propuestas para eso. Una, el examen de complexometría la próxima semana, el miércoles. O sea, recuerden, es complexometría y precipitación, el 20, la próxima semana. Y el examen de gravimetría a los 15 días, o sea, el 3 de junio. Esa es la propuesta número 1. Lo otro, no sé si se fijaron, los ejercicios y las cosas de precipitación y complexometría no son muchos, o sea que no es demasiado lo que tienen que estudiar. De gravimetría, pues sí hay algunos ejercicios, hay como 2 capítulos de ejercicios, pero todos son muy similares. Entonces, la segunda propuesta es que hiciéramos más bien un solo examen de esos 3 temas, y ese examen sería este día 3. Y pues claro, durante las siguientes 2 semanas antes del examen haríamos sesiones de consultas, de ejercicios y todo eso. Entonces quisiera escuchar qué propuestas o qué les parecen esas 2 propuestas, ¿no? Pues las voy a escribir acá para que... Entonces la primera propuesta sería 2 exámenes, ¿no? 2 exámenes, como estábamos planeados, ¿no? Uno, el primero, que sería precipitación y complexometría, se haría la próxima semana, o sea, el 20 de mayo. Y el segundo examen sería el de únicamente gravimetría y se haría el 3 de junio. La segunda propuesta es hacer un solo examen de los 3 temas que se haría el 3 de junio. Sí, bueno, la cosa es que cada uno, recuerden que eran, de acuerdo a lo que habíamos planeado originalmente, teníamos exámenes, eran 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, no, eran 5, ¿no? Eran 5. Y pues si son 30%, cada uno valdría el 6%, ¿no? Por lo tanto, aquí cada uno de estos exámenes valdría el 6%, o si es uno solo, ese examen completo valdría el 12%. Lo que yo haría sería simplemente poner, para no cambiar la plataforma, simplemente poner en donde están este examen que era 1, poner la misma nota y en este la misma nota, si fuera pues esta la propuesta. Entonces yo quisiera que analizaran un poco la situación y piensen qué les conviene más. Pues no sé, todo el mundo está de acuerdo. A mí personalmente me parece que es mejor la primera opción. Me parece que es como más conveniente, pero pues no sé si todo el mundo está de acuerdo. Sí, Yo yo quiero escuchar Profe, por votación, cada uno abriendo el micrófono y va diciendo qué opción. porque yo podría aquí muy rápidamente crear un formulario en Google y ustedes ya mismo lo comparten, lo contestan, ¿no? A ver, una encuesta que yo le he hecho para acá. Ah, sí, esa es otra. Sí, profe, mejor. Entonces, a ver, porcentaje, yo voy a cambiar una encuesta que tenía por acá. Listo, voy a cambiar esto. Profe, perdón que lo interrumpa ahí mientras que usted va creando el formulario. Es que no sé si recuerda, pero pues yo durante todo el semestre lo que estuvimos allá, yo nunca tuve un compañero fijo de laboratorio. Sí. Creo que la última persona con la que trabajé fue Jennifer, pero no tengo el contacto de ella, entonces no sé si ella está ahí escuchando para que si me pueda hacer el favor de mandarme, no sé, un correo, un contacto, algo para el trabajo final. Sí, aquí estoy. Ya por el chat te mando el número
Gracias. Exámenes parciales. Listo, voy a llamar así simplemente. Encuesta, exámenes parciales. Entonces, esa encuesta va a decir, básicamente, seleccione la opción, la propuesta. Mejor. Bueno, entonces la primera encuesta es 2 exámenes. El 20 de mayo y 3 de junio. Y la otra es un examen el 3 de junio. Entonces ya saben, 2 exámenes, uno el 20 de mayo y el otro el 3 de junio. Porque yo había pensado de pronto hacerlos, pero es que el problema es que no nos dan. Yo había dicho, no, pues hagamos ejercicios, hagamos un examen el 20, pero, no, perdón, el 27 o el 26, que es martes, no me importa, y el otro la siguiente semana. Entonces estos quedarían muy pegados, ¿no? Yo creo que no, 26, listo. Entonces, opciones de evaluación. Y esta es una encuesta de exámenes parciales. Listo. A ver qué. Y voy a poner que todos apenas voten puedan ver cómo va la votación. A ver, pueden ver, decidir, ver gráficos de resumen y respuestas. Convertir en cuestionario, sí. Después, ver, bueno, realmente aquí no va a haber respuestas correctas e incorrectas, pero sí pueden ver, sí podrán ver cómo se va. Listo. Bueno, entonces lo voy a compartir en Classroom para que hagan la votación. Va a aparecer en la parte superior del curso. Y voy a crear, yo creo que se debe aparecer como una tarea. No, pero con cuestionario. Una tarea con cuestionario para ver pues quiénes han votado. Voy a ponerle encuesta. Exámenes parciales. Listo, ya aparece en la parte superior de clase. Entonces, por favor, tómense ahí el minutico para que lo contesten. Profe, Sí. quiero preguntarle una cosa. Con el de ayer ya terminamos las prácticas del laboratorio, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, lo que pasa es que, no sé si se acuerda, pero yo la primera semana no fui. Yo le llevé la incapacidad
Y usted me había dicho que al final como que me promediaba con todas las notas del laboratorio para esa primera nota, porque yo la tengo en cero, que es la del transvolumétrico. Sí, bueno, sí, sí, yo lo hago, entonces miro cuánto tiene de porcentaje en eso, porque eso yo pues lo puedo ver y esa se la pongo en la primera. Sí, Ah, bueno, listo, pero muchas gracias. bueno. Profe, Sí. hoy terminamos temas con gravimetría. No, hoy terminamos con plexometría. Hacemos unos ejercicios de complexometría, un método más, y ya la próxima semana haríamos un poco más de gravimetría. Ah, o sea que la otra semana es donde terminamos ya los temas. Sí, la próxima, o sea, tendríamos que hacer la próxima semana, martes y miércoles, y ya. Y el resto Ah, sería haciendo el trabajo o preparándose para los exámenes. bueno, gracias. Nosotros, de hecho, no necesitamos tiempo para terminar el semestre, pero pues eso nos ayuda para terminar los exámenes también. Mm,
Bueno, creo que ya terminaron. A ver, hay 26 y creo que están conectados. Sí, 26. Entonces, a ver, con resultados. Resultados, la pregunta. ¿Qué es esto? No sé si ustedes vieron ahí una... Bueno, entonces, el 14 fue una votación cerrada, un photo finish. Dos exámenes de entre el 20 y el 3 de junio tuvieron 14 votos y un examen el 3 tuvo 13 votos. O sea que la próxima semana tendremos el examen, ¿sí? El de complexometría y precipitación. Y el 3 de junio tendríamos el examen de gravimetría. ¿Sí? Ya el pueblo ha hablado. Preguntas que tengas sobre eso, antes de que sigamos. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, en este momento, yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer la asignación de las muestras. Aquí tenemos unos analitos que están viendo en su pantalla y estas son 15 muestras. Estas 15 muestras se van a asignar a cada uno de los grupos de laboratorio. ¿Sí? Los grupos de laboratorio. Entonces, por ejemplo, el analito número 1 es hacer análisis de ácido acético en un vinagre. La muestra número 2 es el análisis de mezclas compatibles de fosfatos y es una solución líquida sintética. Las que aparecen sintéticas o mezclas son muestras que se preparan en el laboratorio. Algunas son muestras reales, por ejemplo, este es un mineral, este también, el oro verde es una aleación, el cromato es un compuesto, la estilina es un mineral, ¿sí? Entonces, la idea es esta. Ustedes, por lo pronto, van a saber hoy qué analito les tocó, qué muestra, y pues yo en el transcurso de la semana voy a publicarles pues un documento guía de qué debe contener. En general es hacer una guía de laboratorio para el análisis de ese analito en la muestra que se les va a asignar, que tenga un fundamento, o sea, es un formato igual al que tienen las prácticas de laboratorio. Y pues ese formato igual implica que ustedes deben hacer pues unas preguntitas ahí como si fueran para un estudiante y pues deben anexar las respuestas de esas preguntas. ¿Okay? Bien, entonces, a ver, comencemos voy a mirar en el orden en que votaron. Tengo la lista, bueno, el orden que están acá en la lista puede ser. A ver, yo abro por acá una lista de ustedes. Examen de actualización de listas. Exámenes. Bueno, entonces, aquí tengo la lista. Creo que hasta ahora nadie ha cancelado todavía. Comenzamos por Javier Aponte. ¿Sí está o no? Sí, profe. Listo, Javier. Entonces, esto sería, vamos a hacer el mismo sorteo aquel, entre 1 y 15. ¿Sí? Y este sería la muestra número 13. ¿Listo? Ok, entonces a mi compañera y a mí nos tocaría esa muestra. Esa, sí. Javier, ¿con quién? Con Daniela Cardona. Listo. Entonces les toca esta, ¿no? Carbonato de Carbonato calcio. de calcio. Es un carbonato insoluble, ¿no? Y Ok, profe. Después sigue Cristian Asprilla. Aquí estoy, profe. Listo. Con el otro Cristian, me imagino, ¿no? Sí, Bueno, y vamos por, no, la 13, no, ya está. La 11. la 11. Sulfitos. ¿Listo? Bueno, acá Daniela ya está. Tatiana Castro. Sí, profe, aquí estoy. Listo. ¿Con quién? Con Paulina Pérez. Listo. Iván con la 3.
Vario. Diana y Paulina. Bueno, sigue Profe. Camila Correa. Vamos Acá estoy, profe. por Camila, la 7. Oxígeno disuelto en agua de un lago. Profe, la de Tatiana la puso en la 4. ¿Sí? ¿Y era la 3? Sí. Gracias. Y nos toca otra vez hacer la de Camila. Camila, vamos otra vez. La número 6. Plata en oro verde. ¿Y quién? Sebastián Moreno. Sebastián Moreno. Listo. Después sigue Juan Esteban. Sí, profe. Juan Esteban Gallego. Vamos con la 5. Ok. Esteban, ¿con quién? Con Laura Camila. Esteban y Laura. Listo. Es tiocianato en una mezcla sólida de sales, ¿no? Análisis de tiocianato. Richard. ¿Está Richard o el compañero? Estoy yo, profe. Richard no sé si estará o no. Bueno, entonces van con esta, la número 12. Es una mezcla de yodato y yoduro. Entonces sería Richard y ¿quién? No estoy viendo la pantalla. Sebastián Ospina. Sebastián. Bueno, sigue Sofía. Profe, aquí estoy. Bueno, Sofía, aquí vamos a revolver bien estas balotas. Y la 8. La 8. Cromo en un cromato soluble. Sofía y Sara, me imagino, ¿no? Sí, profe. A pesar de la pandemia todavía se hablan. Bueno, está bien. ¿Cómo así? A distancia no podía separarlas. Valentina Hernández. Hola, profe. Ahí vamos. La número Se fue. 15. Valentina, plomo en una mezcla de sales. Bien. ¿Valentina y quién? Sebastián Ramírez. Sebastián R. Listo. ¿Qué pasó, Valentina? ¿Por qué la risa? ¿Es una muestra muy graciosa o qué? No, Bueno. se ve muy interesante, me gusta. Yo cuando vi el plomo yo pensaba en otra cosa, pero no. A la paz mejor. Bueno, Madeleine. Señor. ¿Ya por ahí o no? Ya no tiene muestra todavía, ¿no? ¿Cierto o no? Señor. Bueno, Madeleine, vamos con la número 7. Oxígeno disuelto en un agua, en un lago. Madeleine, ¿con quién es? Felipe Mantilla. Y Felipe M. Listo. Seguimos por acá. Jennifer y Valentina, creo, ¿no? Que sacaron de reencuentro. Bueno, entonces en ese reencuentro van a tener la muestra número 10. Nitritos. Es un nitrito soluble. Entonces sería Jennifer y Valentina M, ¿no? Bueno, Carlos Daniel. ¿Ya está Carlos por ahí o no? ¿O el compañero? ¿O compañera? Creo que es Angie. Yo, profe. Es Angie, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, Angie, ustedes van con... Y aquí es una expresión de repetirse. Mira que no. 3, sí, ya estaba el 3. El 4. Pérdida de calcinación en una caliza. Esto es un análisis gravimétrico. Okay, Sería Angie y Carlos, ¿no? Bueno,
¿Qué nos queda por acá? Manrique, Andrés Felipe, ¿está o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya tiene, no tiene muestra todavía, ¿no? No, todavía no. Listo, entonces ustedes van con el 13, ya está, sí. El 11. También ya está. Ya está. Bueno, aquí quedan el próximo que salga, el que esté vacío más cerca, ¿listo? El 3, más cerquita es el 2, listo. Mezcla compatible de fosfatos. ¿Con quién es? Con Vanessa. Felipe. Felipe. Manrique, ¿no? Es que Sí, pongo M y el problema es que también está Mantilla. Mantilla. Manrique, listo. ¿Y con quién? Con Vanessa. Vanessa Velázquez, ¿no? Velázquez, sí. Esto siempre me confunde con esto que estoy haciendo, creo. Sí. Bueno, quedan dos muestras. La 1, no, quedan 3. La 1, la 9 y la 14. A ver, aquí ya está Angie Vanessa. Sebastián Moreno, ya está, ¿cierto? Sí, profe. Ana Cristina. Ana Cristina. Sí, aquí estoy. Bueno, entonces, como en el anterior, el más cercano al número que salga, que esté vacío. 14, de hecho es uno vacío. Entonces, Ana Cristina y Daniela, ¿no? Sí. Daniela Sánchez. Bueno. ¿Quién sigue por ahí? Paulina ya está. Santiago, ya está, ¿cierto? ¿O no? Santiago Posada. No, es conmigo, profe. No estamos. Bueno, entonces para Santiago y usted igual, el que esté más cerquita del número que salga. Las horas, las horas. 15, o sea, el más cercano es este. Antimonio en estivita. Entonces sería Santiago. ¿Con quién? Ana Peláez. Y pues el último grupo, ¿quién falta? Profe, Mario Rendón y Laura Tascón. Mario Rendón y Laura. Ustedes tienen ácido acético en un vinagre. Entonces, todos pueden ver sus muestras ahí. Ya tomaron nota para que me informen también a sus compañeros, si no están. Entonces, mientras pues saco como las instrucciones claras del trabajo, pues ya pueden ir consultando sobre sus métodos, ¿no? La idea es que debe ser un método o gravimétrico o volumétrico, ¿no? Cualquiera de esos dos métodos. No van a salir con un método fotométrico, ni mucho menos, ¿no? Análisis gravimétrico o volumétrico, que fueron cosas que se trataron durante el curso. ¿Qué más preguntas, aparte de qué debe contener el trabajo, que esas después las voy a contestar, tienen sobre esto? Fechas. Fechas de entrega del trabajo. Sí, profe, fecha. Yo no quiero que la semana muerta estén en esas. En la semana muerta ustedes deberían estar ya preparándose para el examen. Vamos a poner como fecha límite para eso el 5 de junio. ¿Sí? El viernes 5 Para de el 5 de junio, regalo, profe. Sí, el 5 de junio la van a entregar. Tienen un poco más de 3 semanas para eso. Por eso, pues, mi propuesta de que para un solo examen, tal vez podríamos haberlo hecho el 27, para que no tuvieran, porque esa semana tienen ese examen y también entregan ese trabajo. Bueno. La fecha de entrega final, el 5, y pues yo quisiera poner otra fecha como intermedia como una primera entrega, como para que tengan como una primera discusión del trabajo. O no sé si quieran simplemente entregarlo ese día y durante el transcurso de los días antes
me pueden hacer preguntas. ¿Qué preferirían? ¿Que les ponga una fecha como entrega de un trabajo, un primer avance? Fecha de revisión. ¿Una revisión primero? Sí, profe. Obvio, así nos dice si vamos re mal. Listo, entonces teniendo en cuenta que la semana esta del veintitantos no hay examen ni nada, entonces pongamos esa primera entrega el 25, el lunes 25. ¿Está bien? Eso es casi 2 semanas, ¿no? Durante esa semana, pues no, o sea, clases tendríamos hasta el próximo miércoles 20. Y de ahí en adelante serían simplemente sesiones de resolver dudas, etc. Entonces, podemos poner esa primera entrega el 25 y eso me da un par de días y yo tal vez este día, el 28, se los regreso y tener una semana para hacer conexiones. ¿Está bien? Sí, profe, sí está bien. Listo. Entonces, pues yo crearía el evento en Classroom para que aparezca en sus calendarios que el 25 deben Profe, ¿y enviar. la presentación cuándo sería? En la semana de los finales. A la sustentación, pues yo no quisiera hacer uso de la semana de esa preparación de exámenes, si quieren la podríamos hacer ahí para que no quede cargado esto, pero la sustentación debe hacerse, a ver, esta semana hay clase, la semana de finales es esta, o sea que el máximo día para la sustentación sería el 17 o el 16, depende de cuándo pongamos el examen y cuánto, no sé, podemos definirlo de una vez. ¿Qué quisieran primero, el examen o esta sustentación? El examen final. La sustentación. Ah, otra encuesta, ¿qué? El examen, profe. Yo quisiera el examen primero. Sí, Sí, es profe, mejor el examen. el examen primero. O sea que el examen sería el 12 y la sustentación del trabajo el 13. ¿Sí? No era el 16 y 17. Profe, está en mayo. Dios. Sí, entonces la sustentación el 17 y el examen el 16. Examen 16. Ese 16 sería el final acumulativo. Sí, bueno, lo que pasa es que hay un problema Ahorita sí acá esas fechas, porfa. hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que yo tengo que hablar por lo menos de 10 a 15 minutos con cada grupo, y son 15 grupos, o sea que eso son, más imprevistos, 150 minutos, ¿cierto? O sea que eso es más de 2 horas. Entonces, no alcanzaría a reunirme con todos ese día, a no ser que, pues, Profe, no, ¿Y por qué no coge un día de laboratorio, pues un martes por la por tarde? eso, el martes en la Por tarde. eso. Pero entonces sería el examen en la mañana y en la tarde esa sustentación. ¿Ven? Sí. Profe, pero a mí no me da para el 16 la sustentación, es que tengo una sustentación de otro trabajo en la tarde. Pues se supone que todo lo que son trabajos, etcétera, deben respetar los horarios de clase, ¿no? Pues sí, pero eso se planeó así, ¿no? Pues igual yo puedo hablar con la profe a ver. Bueno, yo pues diría que los que no alcancen esa tarde podemos hacerlo el miércoles a las 10. Con el resto. O sea, yo no tenía problema. Lo que quisiera era que algunos estuvieran dispuestos a hacerlo el martes en la tarde. A mí me parece bien el martes en la tarde. Sí, profe, a mí también, igual son unas horas de laboratorio. Sí, bueno. Entonces, sustentación sería entre martes en la tarde y miércoles a las 10. Y ahí terminaríamos y ya lo que fue. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a anotar aquí las fechas importantes, ¿no? Como la sugerencia que hizo Sara. Profe, ¿me puede repetir lo del 25, lo de la primera entrega? Sí, yo voy a tomar nota de eso. Fechas importantes, entonces. Tenemos la próxima semana, que es el 20, ¿cierto? 20 de mayo. Sería el examen de precipitación con plexometría, ¿no? Ese es el 20 de mayo. Luego tendríamos el 25 de mayo la primera entrega
del trabajo final. ¿Sí? Bueno. Profe, entonces 25 es como para las dudas y eso. O ya tiene No, que hay que estar. entregar un documento, hay que entregar una evidencia de eso. No es que ese día nos vamos a reunir, que es casi dentro de 2 semanas, a decir qué es lo que hay que hacer. No. O sea, ya tiene que estar finalizado. Ya tendría que estar como un primer borrador del trabajo. Ah, listo, listo. ¿Sí? Bueno, 25, eso. Esa semana no hay más, ¿cierto? Luego está el 3 de junio, que es el examen de gravimetría. Y posteriormente tendríamos el, a ver, el 5 de junio, la entrega del trabajo final. ¿Sí? Luego de eso tendríamos la semana muerta y el 16 de junio el examen final. Y también las sustentaciones del trabajo final. Y los que no alcancen ese día, el 17 de junio, terminamos esto. ¿Sí? Ahí están pues las fechas importantes. Igual pues recuerden que yo subo esto, pero si quieren ahí tenerlos en sus calendarios para cuando se ofrezca. ¿Qué más preguntas tienen sobre cómo vamos a acabar? Para presentar pues lo de la entrega final, va a ser casi igual como una guía que nosotros vemos que usted nos manda, más o menos sería igual, lo mismo. Sí. Así, sería una guía, un documento en PDF, por favor, no en Word. Los documentos en Word no los puedo calificar fácil por Classroom, los de PDF sí. Sí, sería un documento que ustedes subirían a la plataforma. Bueno, profe, qué pena, es que no escuché bien ahorita. Sé que alguien ya lo preguntó, pero no escuché. Para el 25 de mayo, esa revisión ya debíamos tenerlo terminado. Casi todo, sí, sería casi completo. Sería como un borrador. Okay. Un borrador. ¿Sí? Porque pues tendría como una semana para darle los últimos toques, ¿no? ¿Sí? Pero Sí, entonces en esa exposición nada más se mostraría el trabajo, pero no se expondría, o si se expone normal. ¿Cuándo? El día de la primera entrega, profe. No, el día de la primera entrega ustedes me envían un documento. Cargan un documento. Ok, profe, ya entendí. Y yo revisaría en 2 días ese documento y se los devuelvo con las observaciones. ¿Sí? Listo, profe, sí. Jennifer, ¿alguna pregunta? No, profe, estoy bien así. Bueno, pues claro, ahí como lista para disparar. Bueno, entonces, ya creo que hablamos de la parte administrativa, vamos a lo que nos había reunido pues hoy, y era analizar algunos de los métodos complexométricos que nos quedaron pues como faltando. Hay un método que es un método de análisis de cianuro, que se conoce como el método de Liebig. Este método es un método para analizar cianuro que utiliza también plata como valorante. La plata se adiciona a una muestra que contiene cianuro y el resultado es un complejo. Es este compuesto. ¿Sí? Este
compuesto tiene una constante de formación elevada, ¿sí? Y es un compuesto soluble. Como pueden observar, es un compuesto iónico. Y lo interesante de este método es que no precisa de un indicador adicional. O sea, la reacción principal es esa. Pero, ¿cómo detectar el punto final? El punto final se observa porque cuando ya se ha agotado todo el analito, o sea, el método de Liebig, y quiero pues hacer aquí una precisión, el cianuro es el analito. Y este plata es el valorante. Ya saben pues que un patrón primario de plata es el nitrato. Entonces aquí se emplea nitrato de plata como valorante. En el punto final, recuerden que en el punto final se acaba el analito. O sea, ya el cianuro se ha agotado. Lo que sucede en el punto final es que el mismo compuesto que se forma, es decir, este cianuro de plata, reacciona con el exceso de plata. Esta reacción con el exceso de plata, o sea, lo que se adiciona además, produce la formación de un precipitado. Hay varias formas en las que se expresa ese precipitado. Algunos prefieren expresarlo como si fuera este compuesto. Pero básicamente esto es sólido, es decir, es un precipitado de color blanco. Entonces yo puedo determinar cianuro adicionando plata y no necesito de un indicador adicional, porque cuando se adiciona la plata y ya se ha acabado el cianuro, la solución se va a tornar turbia por la aparición de este precipitado. Entonces, la apariencia es una turbidez. O sea que la titulación sería adicionar nitrato de plata hasta que aparezca esa turbidez. En ese punto se para la adición. Es posible que a veces sea necesario la adición de un ensayo, o la realización del ensayo en blanco. El ensayo en blanco, pues para saber cuánto de la plata se tuvo que combinar con este compuesto para que pudiéramos observar el punto final. O sea que a veces es necesario hacer un ensayo en blanco, ¿no? Porque cuando nosotros apreciamos el precipitado, o sea, la turbidez es visible, ya algo de la plata se ha combinado con este, que no es el analito. Entonces, recuerden que en esos casos, cuando la cantidad no es despreciable, lo que hay que hacer es un ensayo en blanco. El ensayo en blanco básicamente tendría una cantidad, por ejemplo, medida de cianuro, se agrega una cantidad de plata estequiométricamente de acuerdo a la reacción, y pues luego de que se haga esa adición, se adiciona unas gotas de plata o una cantidad medida hasta que la turbidez sea la misma que apreciamos en la muestra, y pues luego se hace una resta de sus volúmenes. Aquí hay algo importante y es determinar la equivalencia. ¿Sí? La equivalencia de la plata y el cianuro en ese caso. Recuerden que en los métodos complexométricos estamos hablando de molaridad, ¿no? Porque el EDTA, que es uno de los más usados, reacciona de forma 1 a 1 con el calcio y el magnesio, ¿no? Aquí podríamos usar también ya sea molaridad y tener en cuenta que la reacción es de 2 a 1, o podríamos hacer el uso de equivalentes. Por ejemplo, si suponemos que el número de equivalentes por mol para la plata es 1, ¿cuál sería ese número de equivalentes para el cianuro? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos comparando eso? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Profesor, sería un medio. Sería un medio, sí, sería un medio para el cianuro, ¿no? Si hablamos pues de equivalentes, asignándole al nitrato de plata el equivalente de 1, ¿no? Para el cianuro sería un medio, ¿no? Porque recuerden que sería 1 del de este por 1, que es el coeficiente estequiométrico, igual a 2 por el de este. Y eso pues nos llevaría a que el número de equivalentes por mol para el cianuro sería un medio, ¿sí? Si estamos trabajando en normalidad. Tal vez sea pues mejor escribirlo. Voy a volver a escribir la reacción acá.
más plata y nos produce este compuesto. Entonces, lo que les decía era que si el alfa es 1, el de este tiene que ser un medio. Sí. ¿Qué forma el cianuro de la plata? Es un complejo. Sí, es un complejo soluble. Por eso estamos hablando de complexometría. Este es un complejo. Listo. Pues entonces están las dos opciones. O tratamos al cianuro con un alfa de 1 medio, si estamos hablando de normalidad, o simplemente hacemos uso de la ecuación que es de 2:1 utilizando molaridad. O sea que aquí podríamos tener como un punto de convergencia, un híbrido entre molaridad y normalidad, si queremos. Bueno, resulta que este mismo método, el método de Levick, se puede también aplicar a el análisis de mezclas que contengan cloruro y cianuro al mismo tiempo. Si yo tengo cloruro y cianuro en la misma muestra, yo puedo aplicar como un método para determinar cuánto hay de cada uno. Aquí pues simplemente voy a escribir las ecuaciones, ¿sí? La idea es combinar los dos métodos, el método de Levick, y el método que ya conocíamos, el método de Wolfram, ¿sí? La idea es utilizar una combinación de esos dos métodos. Recuerden que, de hecho, el método de Wolfram es un método para analizar plata, pero nosotros en el laboratorio lo podríamos usar para determinar cloruros, adicionando un exceso de nitrato de plata y titulando el exceso con tiocianato de potasio, que eso fue pues, básicamente lo que trabajamos en el taller y en algunos ejercicios que hemos hecho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se adiciona la plata, pues primero se hace una adición de plata hasta la turbidez. Recuerden que cuando eso sucede, la reacción es la que les acabo de mostrar, es decir, el cianuro, 2 moles, reacciona con 1 mol de plata, el nitrato, para dar el complejo soluble que ya les había mostrado. Esto hasta la predicción de la turbidez. Esta reacción precipita primero, es decir, la cantidad de plata que se adicione solamente reacciona hasta la turbidez con el cianuro. Y ese es el fundamento de este análisis que contiene las dos muestras, ¿cierto? Debe reaccionar primero con y luego, cuando se continúa adicionando el nitrato de plata, la cantidad de plata que se adiciona adicional reaccionaría con tanto el complejo inicial como con el cloruro. Eso sería algo como esto. Después de la turbidez, ¿qué sucede? Es decir, cuando seguimos adicionando nitrato de plata después de la turbidez. Suceden estas dos reacciones. El complejo que se formó anteriormente reacciona con más plata, ¿no? Y esto nos da ese precipitado que ya les había descrito anteriormente. Y el cloruro también reacciona para formar cloruro de plata. Aquí pues no usamos un indicador, por lo tanto, lo que se adiciona es plata en exceso. Por lo que ustedes supondrán que el tercer paso es cuantificar ese exceso. Y pues es una valoración ahora sí por el método de Wolfram, es decir, que la plata, la que sobra, si la quieren llamar así, o en exceso, reaccionará con el tiocianato. Sí.
Es que me perdí. ¿La turbidez me la da el primer complejo soluble o me la da ya el de la plata? La turbidez realmente la da este compuesto, este, que es el precipitado blanco, que ya les había mostrado. Sí, pero entonces, ¿por qué ahí dice que en la primera, pues la primera reacción y ahí dice que hasta la turbidez y luego La cantidad, la plata, digamos que la plata principalmente reacciona con este, ¿no? Claro, la turbidez se forma cuando se forma este compuesto, ¿no? Este compuesto de abajo. Pero digamos que se supone o se asume que la plata reacciona principalmente con el cianuro en la primera parte de la reacción. Sí, es necesario que la plata se mezcle con este para formar la turbidez, pues como está acá en esta reacción. Es decir, que esta reacción, digamos que comienza a suceder acá. Y pues tal vez es más simple que las escribamos las dos. Yo pues podría copiarlas para que quede pues esa claridad. Esta reacción también sucede acá, ¿no? Pero digamos que la plata que se gasta en esta primera reacción es pequeña, ¿no? La cantidad de plata que se gasta acá es una cantidad pequeña. Mientras que en la segunda parte de la reacción continúa sucediendo, porque es que yo sigo adicionando plata acá. Entonces, pasará esta reacción porque hay algo de esto que aún quedó de la primera reacción. La cantidad de plata que reaccionó con esto fue pequeña, por tanto, la cantidad de esto también es pequeña, ¿no? Una cantidad pequeña. Solamente la necesaria para marcar la turbidez. El resto de este compuesto que se formó en la primera reacción también reaccionará acá, ¿sí? Y al mismo tiempo el cloruro reacciona con la plata para dar este precipitado de cloruro de plata. Y para cuantificar el exceso de plata, pues usamos tiocianato. Recuerden que el tiocianato se usa con una solución de alumbre férrico pues para determinar el punto final, ¿no? Que les dan color rojo. Ahí está reaccionando con la plata del precipitado, del que me da la turbidez. En el del cloro de plata. Sí, estos dos son compuestos precipitados. O sea que este método es una combinación de un método complexométrico con un método de precipitación. Aquí la plata forma dos precipitados y aquí forma un complejo. Sí, pero por eso mi pregunta es, ¿esa plata que está reaccionando ahí es plata del valorante o del primer precipitado que ya se ha formado? La plata que hay acá siempre ha sido un valorante. O sea, toda esta plata que hay acá es plata que se añade. Ah, ok. Solo que la primera parte se mide hasta la turbidez y tengo un volumen. Luego se continúa adicionando hasta que haya un exceso y luego se titula con tiocianato. Lo que yo quiero pues que identifiquemos en cada paso es, digamos, las relaciones cuantitativas, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de esas partes? Entonces, en la primera parte, digamos que podemos hablar de equivalentes o moles. Simplemente vamos a decir que la plata adicionada hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de la turbidez, esa plata es equivalente al cianuro. ¿Sí? La plata que se adicione hasta la turbidez, esa me permite calcular la concentración de cianuro. Ahora, en la segunda parte, lo que se hace es adicionar plata en exceso. Entonces, cuando hay un exceso, ya sabíamos, o sea, yo quiero contar la plata hasta la turbidez y luego después de ese punto. Después de ese punto, esa plata es equivalente a el cloruro, pero también es equivalente a el compuesto que se produce de la primera reacción, que es este. Y también queda una plata en exceso. Entonces, digamos que esa plata se invierte en tres cosas. Esto sonó muy financiero. Entonces, la plata se invierte en el cloruro que hay en la muestra,
en reaccionar con el complejo que se formó en la primera reacción. Y queda sobrando plata. Hay una cosa importante y es que recuerden que estos dos son equivalentes en moles, porque este complejo se forma debido a la presencia de este cianuro, ¿no? Digamos que no son equivalentes uno a uno, pero sí hay que tener en cuenta el número de equivalentes, porque recuerdan que es un 2, 2 moles de este producen 1 mol de este. Entonces, porque la pregunta es esta, ¿no? Esta plata se mide, ¿no? La plata está medida simplemente por lo que se adiciona después del punto de la turbidez. Entonces yo puedo tener aquí moles o equivalentes, lo que sea que tenga acá, y pues en la siguiente titulación, en el siguiente paso, puedo calcular cuánta plata hay acá. Pero entonces mi problema es que tengo dos cosas y necesito calcular esta, que es la que me hace falta. Pero recuerden que todas las moles que se produjeron acá, o que reaccionaron acá, fueron obtenidas a partir de este. O sea que yo, de la primera reacción, puedo calcular cuánto de este se produjo. Y si sé cuánto de este se produjo, sé cuánta plata se gastó acá. Y pues ya conozco las otras tres cosas y aquí puedo despejar el producto. Entonces, vamos pues con un ejemplo, pero en el tercer paso, básicamente lo que sucede es que esa plata en exceso, la del paso anterior, se cuantifica con tiocianato. Esto no parece muy tiocianato. A ver, tratémoslo otra vez. Tiocianato. Entonces yo aquí voy a rotular lo que se conoce. Esto se conoce porque se titula, es una titulación. Esto se conoce porque es una adición medida. Esto se conoce que es esto mismo, ¿no? Y pues indirectamente, pues por eso lo voy a poner en otro color, yo puedo calcular la cantidad de este. Yo lo puedo calcular porque lo puedo calcular a partir de este. Entonces el paso es simplemente despejar el producto. Esta es como el resumen de lo que plantea el método de Liebig y Volhard combinados para hacer el análisis de una mezcla de cloruros y cianuros. Profe, ¿puede seguir la Aquí completo. Okay. Ay, ya. Bueno, mientras ustedes terminan de tomar nota, yo voy a buscar un ejercicio de esos en el final del capítulo para que lo trabajemos. A ver, aquí el 8, el de esos, para que haya respuesta. A ver si hay otro de esos. Sí, creo que nos va a tocar ese porque los otros, no sé si de los que les puse propuestos hay más de esos. No. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 25.8. Yo creo que yo ya había subido unos ejercicios. Voy a buscarlos. Capítulo 25, sí. Ya está. No, eso no era lo que iba a poner ahí. Era esto. 25.8. Entonces dice, una disolución de 0.6 gramos demuestra que contiene cianuro, cloruro y materia inerte. Gasta esto hasta aparición de la turbidez, que es el método de Liebig. Si añaden 70 mililitros más de la misma disolución de nitrato de plata, se separa por filtración el precipitado argéntico y el filtrado consume 17 mililitros de tiocianato de esta concentración. La solución contiene esta cantidad. Bueno, entonces, básicamente, este ejercicio es un resumen de lo que les acabo de mostrar. El ejercicio 25.8. Bueno, entonces la masa de muestra es de 6.6 gramos.
y la muestra contiene cianuro crudo y materia inerte. Recuerden que la materia inerte básicamente está ahí para que ustedes sepan que no es que los porcentajes de cianuro crudo deben sumar 100, ¿no? Que hay otra cosa que no reacciona. El nitrato de plata es de una concentración que debemos calcular. Aquí tenemos al final la masa de nitrato de plata que hay. Entonces, pues, podríamos comenzar por eso, ¿no? Calcular la normalidad. Vamos a calcular la normalidad del nitrato de plata y recuerden que si suponemos que el número de equivalentes por mol es 1 son iguales. Vamos por esa primera parte. Calculemos la normalidad del nitrato de plata o la molaridad, que son iguales. Entonces nos dice que tiene 3,398 gramos de nitrato de plata y que están contenidos finalmente en 250 mililitros, que son 0,25 litros. Y aquí pues usamos la masa atómica, la masa molecular del nitrato de plata. 169,88 gramos. Y es por una mol, ¿no? Nos dicen que es puro, o sea que es 100%, no tenemos que hacer más que esto, ¿no? Con eso ya calculamos la molaridad. ¿Cuánto les da la molaridad? ¿Qué pasó con Valentina, la calculadora más rápida de la clase? Profe, me da 0,079. 8. 8. ¿Tienen más datos o no? Pues siguen los dos caseros. Ah, bueno. Sí, sigue 0,8000. Listo. Entonces ahí está. 0,08 mol por litro o equivalente por litro, porque recuerden que tenemos 1,1 en nitrato como molar y como normal. Bueno, entonces nos dicen que cuando se titula hasta la aparición de la turbidez, de ese nitrato de plata, se gastan 27,5 mililitros. Entonces, ya sabemos que hasta la turbidez lo que sucede principalmente es esto. Y pues estoy haciendo énfasis en principalmente porque recuerden que una pequeña porción de ese nitrato de plata se combina con este para dar precisamente la turbidez. Solo que no podemos cuantificar esa cantidad y suponemos que es despreciable. Es decir, la asunción acá es que los 27,5 mililitros se gastan en esta reacción. Una pequeña porción reaccionará con este para la turbidez. Bueno, entonces de ahí podemos decir que las moles de plata son iguales o no iguales, pero nos permitirían calcular las moles de este, ¿no? Hagámoslo. Tenemos la concentración, 0,08 moles por litro. Tenemos el volumen, que son 27,5 mililitros. Y pues para el resultado nos daría en moles, ¿no? En moles de nitrato de plata. Podemos hacerlo todo de una vez si quieren, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cuántas moles son esas, no? Yo sé que hay algunas están, bueno, ya estamos trabajando en moles, pero no abandonar el mili, ¿no? 2,2 milimoles. 2,2 Sí, profe. milimoles, y pues aquí ya estamos en moles, algunos dirán, ya está dando el vaso a torcer, pero las milimoles siguen ahí, las mili, ¿no? Y son milimoles de plata, ¿no? Ahora podemos, con esas milimoles de plata, calcular las moles o milimoles de cianuro. Pues simplemente usamos la relación estequiométrica de esto. Es decir, una mol de plata produce 2 moles, o reacciona con, perdón, 2 moles de cianuro. Y aquí tendríamos 4,4 milimoles de cianuro. Ese primer paso creo que debería dejarnos tranquilos.
Hasta ahí todo va bien, ¿no? Quiero escuchar si alguien no va bien. Bueno, digamos con el ejercicio, ¿no? Es que comienzan a decir, sí, es que no es la situación, pero no va bien con el ejercicio. ¿Todos vamos bien con el ejercicio o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aquí adelantaron a correr, ninguno, ¿cierto? Entonces no vamos también con el ejercicio. Bueno, entonces, el siguiente paso es, recuerden que lo que se adicione de aquí en adelante, de acuerdo a este esquemita que estaba por acá, esta es la parte más importante. Lo que se adicione después de la turbidez va a reaccionar con este y con el cloruro, y va a sobrar. Entonces, de ahí es donde sale esta ecuacióncita. Lo que se adicione después de ese punto de turbidez reacciona con el cloruro, reacciona con este y sobra. Pero en el siguiente paso, pues cuantificamos lo que sobra. O sea que de esta ecuación básicamente se conoce esto, y pues debemos ser capaces de calcular esto. Y esto es a lo que voy. Antes de que vayamos allá a hablar de lo que se gastó en la segunda parte, yo quiero aquí como una pequeña nota calcular el AgCN2 producido. ¿Es posible o no? Pues es fácil, ¿no? Si ustedes ven la reacción acá, ¿cuánto de este se produce en esta reacción? Pues las mismas moles, porque si ven, es una relación de 1 a 1 con la plata, ¿no? O sea que a partir de que se calcula, pues yo voy a hacerlo aquí como por protocolo, ¿no? Pero serán exactamente las mismas moles de plata gastadas, ¿no? Porque la reacción me dice que una mol de plata produce una mol de ese complejo. Entonces, a ver, las calculadoras rápidas, 2,2 milimoles de AgCN2-, que es un complejo, ¿no? Entonces, todo eso solamente en el primer paso. Ya sabemos cuánto cianuro había, porque se calculó en la ecuación, y también calculamos cuánto de este complejo se produjo en esa primera reacción. Bueno, entonces, esto era hasta la turbidez. El siguiente paso podríamos llamarlo después de la turbidez. Y después de la turbidez, pues simplemente escribo otra vez las reacciones. La plata reacciona con el cloruro para dar este, que ya es conocido por ustedes. Y la plata también reacciona con el complejo que se produjo en la primera reacción para dar, a veces en algunos textos lo pueden encontrar escrito así. O Ag, paréntesis, AgCN2. Es lo mismo. La reacción o la estequiometría no cambia, ¿no? Entonces, después de la turbidez, la plata que reacciona de esta forma, con el cloruro y con este. ¿Cuál de esos dos ya podemos calcular? ¿Cuánto reaccionó con alguno de ellos? ¿Tenemos información o no? Tenemos este ya. Este complejo ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuántas moles de este hay? Hay 2,2. O sea que ya podemos saber cuánta plata reaccionó con este, porque la reacción es de 1 a 1. Es decir, de la reacción anterior o de lo que calculamos anteriormente, yo sé que hay 2,2 milimoles de esto, ¿no? Que fueron precisamente las que acabamos de calcular. Profe, una pregunta. Sí. En la parte donde calcular el complejo de cianuro producido, ¿usted por qué puso plata más 2? Porque yo creo que ya tengo hambre.
Pero es plata, así. Ah, ok. Pero entonces yo edito el video para que no aparezca eso ahí, qué pena. Gracias, Valentín. Todavía no tiene hambre. Bueno, entonces, si ya sabemos cuánto de este complejo se produjo, sabemos cuánta plata va a reaccionar en esa segunda parte. Pues la reacción es de 1 a 1. Entonces, de acá también podemos decir que son 2,2 milimoles de plata las que reaccionaron ahí. Bueno, entonces, la información del ejercicio nos dice que después se añaden 70 mililitros de más. Esa es la cantidad adicional. Entonces, esos 70 mililitros, ¿qué van a hacer? Esos 70 mililitros de nitrato de plata, o sea, de plata, ¿no? Se gastan en el cloruro, se gastan en el AgCN2 y quedan sobrando. O sea que podemos simplemente plantear una ecuación ahí, ¿no? Pues tenemos 70 por 0,08, ¿no? Que es la molaridad. Moles de plata adicionadas son iguales a las moles de cloruro más las moles de plata que reaccionaron con el AgCN2- más las moles de plata en exceso o que sobran, ¿no? ¿Qué conocemos de ahí? De una vez, 70 por 0.08. Eso nos da 5.6. Profe, 5.6. Listo, 5.6 milimoles iguales a ¿qué? Iguales a las moles de cloruro que no las conocemos, ¿no? Desconocidas. Más, ¿conocemos estas o no? Las moles de plata que reaccionaron con este, pues las acabamos de calcular, que son 2,2. Y pues hasta este punto no conocemos las moles de plata que están en exceso. Pero ahí va la ecuación. ¿Qué nos faltaría? Pues si ya tenemos estas calculadas, pues de una vez podemos calcular las moles de cloruro. Y aquí está la tercera parte, que es la titulación con tiocianato. En la titulación de tiocianato, pues el tiocianato, que ustedes ya lo conocen, reacciona con la plata. Y esto es un precipitado, ¿no? Y pues el exceso reacciona con el aluminio férrico que es. Entonces, básicamente, las moles de tiocianato van a ser iguales a las moles de plata, ¿no? ¿Pero cuál plata? La que estaba en exceso, porque recuerden que esta plata llegó acá porque sobró. Ahora, y la cantidad de tiocianato fue de 17 mililitros de concentración 0,12. Yo creo que no sé si alcanzan, en el documento se alcanza a ver bien todo ese borde. Hay unas cositas que no se alcanzan a ver. Por ejemplo, aquí es 0,12, no se alcanza a ver. Bueno, voy a tratar de escanearlo ahora y mejorar eso para cuando estén haciendo los ejercicios puedan verlo completo. Bueno, entonces sería 17 mililitros y la normalidad es 0,12, pero recuerden que el tiocianato también tiene una modalidad igual, ¿no? O sea que es moles por litro. Y eso nos da la cantidad de plata en exceso. Sería 17 por 0.12, 2,04. Listo, milimoles. Entonces, estas que acabamos de calcular son esas. Y el último paso sería simplemente usar esta ecuación. La llevamos como 5,6 milimoles iguales a las moles de cloruro más 2,2 milimoles, que eran las de plata que reaccionaron con el complejo de la primera parte, más las que acabamos de hallar.
que son 2,04 milimoles. Y pues el último paso es calcular las moles de cloruro, que serían 5,6 menos 2,2 y menos 2,04. Todo esto son milimoles. 1.36. 1,36 milimoles. Y de por allí atrás ya tendríamos las de cianuro, ¿no? Calculemos de una vez los gramos o la masa de cloruro. A ver, ¿cómo nos piden eso? Esto dice que los calculemos como sales de potasio, es decir, que calculemos de KCl. Masa de KCl. Entonces serían las moles, 1,36 milimoles, que específicamente son de cloruro, ¿no? Pero sabemos que hay una mol de cloruro en una mol de KCl, ¿no? Y una mol de KCl tiene una masa de, vamos acá, KCl 74,56 gramos. Y eso nos da los gramos de, o los miligramos, ¿no? Miligramos de KCl. 101.40. 101.4 miligramos de KCl. Y el porcentaje de KCl sería 101, y ya no sé por qué apareció un 4 y un 1 al final. Miligramos sobre la masa de muestra, que eran 0.6 gramos, o sea, 600 miligramos. Y por 100. Eso nos da 16.9. 16,9%. ¿Le pegamos o no? El libro dice 16,91. ¿Sacamos el 1 o no? Aquí está, 16,91. Bueno, y pues nos falta el porcentaje de cianuro, ¿no? Teníamos las moles, a ver, yo me vuelvo a buscar esas moles que se me perdieron. Esas moles de cianuro fueron 2,2, ¿no? A ver, no, 4,4, aquí está. 4,4, por acá. Entonces, las moles de cianuro eran 4,4 milimoles. Entonces, vamos a calcular la masa de cianuro de potasio, de KCN. Que sería 4,4 milimoles de CN. Lo mismo, una mol de cianuro está contenida en una mol de KCN, y aquí usamos la masa molar. A ver, la masa molar del KCN es de... No, se me perdió. 65,12. Ahí tendríamos 2 miligramos. 286.52. Miligramos. Y el porcentaje de KCN sería esa masa sobre la masa de muestra, que eran 600 miligramos. 47.75. 47,75. Y pues a esto dice que debía dar 47,76. Entonces, ustedes lo revisan durante el almuerzo si quieren. Pero yo estoy feliz con el 47,75. Entonces, aquí está pues como un repaso de lo que hicimos. Bueno. Entonces, la masa de muestra 0.6 nos daban la masa de nitrato disuelto en 0.25 litros. Con eso calculamos la molaridad del nitrato.
Si es hasta la turbidez, se gastaron de estos, de esta cantidad de nitrato de plata, se gastaron 27,5. La reacción que sucede es esta. La plata adicionada hasta ese punto se gastó en las moles de cianuro. Utilizando la estequiometría de esta reacción, calculamos las moles de plata, que era molaridad por volumen. Con los coeficientes estequiométricos calculamos las moles de cianuro. Profe, Sí. volvió a poner plata más 2. Por acá. Pero eso estaba desde hace rato, ¿no? Es que estaba en el mismo punto arriba. Aquí cuando yo la borré. Aquí cuando yo la borré. No la borré por acá. Listo, entonces con esta estequiometría calculamos las moles de cianuro. Como yo sé que en la siguiente reacción este complejo va a reaccionar y lo voy a necesitar, pues yo aproveché de una vez para calcular la masa de plata, perdón, de ese cianuro de plata, ¿no? De ese complejo. La reacción es 1 a 1 según ven los coeficientes estequiométricos, y eso pues nos da que la masa de este compuesto, este complejo formado, es de 2,2. Ahora, lo que sucede después de la turbidez es que la plata reacciona con el cloruro y con ese complejo, si se adiciona. Entonces, yo pues aproveché de una vez la reacción, que era de 1 a 1, y calculé cuánta plata reacciona en esta segunda reacción. Como se adiciona un exceso no medido en términos de un punto final, entonces esa plata, que fueron 70 mililitros de la misma solución, va a reaccionar con el cloruro por esta primera reacción, con este complejo de acuerdo a esta segunda reacción, y pues va a sobrar porque no se midió titulando, ¿no? Sino que se adicionó desde la urea. De acá, pues eso lo convertimos en una ecuación, 70 por 0.08, esas son las moles de plata, van a ser iguales a las moles de cloruro, más las moles de plata que reaccionaron con este, más las moles del exceso que se van a cuantificar en el paso siguiente. La relación de 1 a 1 es la que me permite decir que moles de plata iguales a moles de cloruro, porque podría yo decir simplemente moles de plata iguales a las moles de plata que reaccionaron con el cloruro, más las moles de plata que reaccionaron con este, más las moles de plata que sobraron. Y luego hacer la reacción. Pero como sé que es de 1 a 1, por eso yo aquí puse de una vez moles de cloruro. Ya en forma de ecuación tenemos el resultado. Estas moles no las conocemos, estas sí, porque las habíamos calculado antes, y estas las conoceremos en un futuro, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se titule con el tiocianato. El tiocianato reacciona con el exceso de plata, es decir, que las moles de tiocianato, que es de 1 a 1 también, son iguales a las moles de plata que... Y el resto, pues, es pintura, ¿no? Tenemos la ecuación, las moles de acá, conocidas estas las acabamos de calcular, y ahí calculamos las moles de cloruro, que son estas, y pues el resultado nos pedían que fuera en una sal de potasio. Usamos la estequiometría o los coeficientes, realmente son factores gravimétricos, para calcular la masa del cloruro de potasio y luego dividiendo por la muestra su porcentaje. Y pues allá nos devolvimos y miramos que las moles de cianuro ya se habían calculado. Esto podemos haberlo hecho más arriba, ¿no? Cianuro está, sus moles, cianuro de potasio, la masa y el porcentaje. Entonces, ese es el método combinado de Liebig con Volhard para determinar cloruros y cianuros en la misma muestra. Ya con esto pues tienen todos los ejercicios que les había planteado para los propuestos y los pueden trabajar. Entonces, recuerden, el examen es el miércoles. El martes vamos a trabajar unos métodos gravimétricos, ¿sí? O, no sé, podríamos hacer algo, porque yo le había dicho a Sara pues que ya la siguiente semana terminaría. Lo que podría proponerles es que en la sección, porque la próxima semana no tenemos taller de laboratorio en la tarde. Entonces podemos tener clase normal de gravimetría en la mañana, ¿sí? Y tener en la tarde un tiempo de asesoría antes del examen. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese martes tendríamos clase normal de gravimetría de 10 a 12 y luego en la tarde podemos hacerlo a las 2 o a las 3.
una sesión de tal vez 1 hora de resolver dudas para el examen. Igual de aquí al viernes, si ya han estudiado algunos ejercicios y tienen dudas, pues me pueden preguntar y yo pues trato de responder por ahí, o podemos hacer una sesión de consulta mañana o el viernes en la tarde si quieren. Profe, una pregunta. Sí. Para el examen del otro miércoles también va a poner ejercicios en el Classroom y eso, ¿o no? Ya están desde hace rato. Ah, bueno. Sí, están acá. Sí, están acá. A ver, yo les muestro. ¿Dónde están? Bueno, complexiometría. Realmente de complexiometría están todos ahí mismo, ¿no? Creo que están primero de precipitación. Están acá. Método de precipitación. Aquí están los ejercicios. Y aquí son estos. Y aquí les decía, el método libre se va a abordar en la clase del miércoles. Ya. O sea que ya con esto deben ser capaces de resolver los ejercicios que están ahí propuestos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, entonces el capítulo 25 es de complexiometría y precipitación. Sí. Solo ese capítulo. Es solo un capítulo, sí. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces estamos en contacto, que tengan... Sí, Valentina. Gravimetría no está en esos capítulos en ese capítulo 25. No hay nada de gravimetría. Y nos va a subir ejercicios de gravimetría. Sí, claro, pero terminen con este y ahí voy también, claro. Está bien, profe, gracias. Igual el próximo martes en la mañana yo ya habré subido los ejercicios y trabajamos para saber cuáles vamos a seleccionar para el examen. Bueno, profe, gracias. Pero no olviden comenzar a trabajar en aquel trabajo final, ¿no? Bueno, estamos en contacto. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.